9 de cada 10 oyentes de podcast recomiendan La vieja raza de Alejandro Guardiola. No conduzcas si escuches La vieja raza al mismo tiempo. Si no recomiendas La vieja raza a tus amigos, te partimos las piernas. La vieja raza puede producir efectos secundarios como sonrisas, carcajadas y diversión. En general, recomendamos utilizarlo con moderación. Bienvenidos a un nuevo episodio de La vieja raza, una vieja raza más especial que nunca, porque se ha venido a la vieja raza César Brito, pero más bien la vieja raza ha ido a César Brito porque estamos en su casa. Amigo. ¿Cómo estás, César? Amigo. Aquí encantado, estoy en mi casa, recibiéndote en mi propia casa, con mis propios equipos. Pedimos perdón si no suena exactamente como la gente está acostumbrada, porque bueno, estamos aquí medio improvisando y demás, pero bueno, confiamos en que el resultado sea bueno. Porque estás actuando como invitado, pero también como técnico en esta ocasión. Sí, hacemos lo que podemos. Estamos grabando con el equipo de César de su productora Ciento Volando, así que muchas gracias. Hombre. Y esperamos que os guste. Vamos a hablar de una novela muy curiosa que nos voló la cabeza a los dos. Yo cuando la estaba leyendo se la comenté a César, que como suele ser habitual, le voy escribiendo por WhatsApp: oye, estoy leyendo esto, va de esto. Y al final se la acabó comprando y también le gustó bastante. Se trata de La división de antimemética no existe, del autor QNTM, que luego tiene un nombre real, que luego explicaremos, publicada por Hydra. Un libro muy interesante, raro en temática, raro en planteamiento. Es una buena edición en cartoné y demás, pero un libro que, lo comentábamos fuera de micro, requiere de atención por parte del lector, compromiso también, y no es lectura ligera en el sentido de que tienes que estar metido en la historia. No es un libro para ir leyendo en el metro, por ejemplo. Es una lectura bastante exigente, sobre todo por los conceptos abstractos que maneja. Y es que este libro, de lo que nos está hablando, es de criaturas del espectro o influenciadas por el espectro Lovecraftiano, pero cuya influencia produce lo que se llama antimemes, es decir, ideas que se autocensuran, conceptos que su pura comprensión hace ya no que te vuelvas loco, sino que no los comprendas y los acabes evitando, ¿no? Eso sería básicamente... De hecho, que los antimemes, en teoría, según la premisa del libro, que por cierto hay que avisar como siempre que aquí va a haber spoiler a toda tralla. Efectivamente. El que no se haya leído el libro, que no escuche el episodio hasta que se lo lea. Estas entidades o antimemes, en teoría, tienen que pasar desapercibidas para el grueso de los mortales porque no pueden ni percibirlas, ni verlas, ni entenderlas. Cuando las percibes, ellas mismas se encargan de que tú no recuerdes que has tenido interacción con esa entidad, realidad, concepto, idea, porque un antimeme no es un bicho necesariamente, puede ser una idea que se viraliza, un concepto que te obliga a generar una nueva religión, una secta, un culto, un concepto que se expande globalmente, un bicho con manos y dedos y pies y de todo, pero es un poco una mezcla es una fauna muy parecido a lo que planteaba J.K. Rowling con los animales extraños, pero llevada al extremo. Claro, donde, por ejemplo, porque tiene mucha influencia de Lovecraft, donde Lovecraft, todos estos monstruos alienígenas, transdimensionales, serían criaturas, pues eso, alienígenas, dioses antiguos, etc. Aquí no. Aquí serían ideas, conceptos que han perdurado durante un montón de años, a veces miles de años, que se han transmitido de cultura a cultura, a veces siendo incluso los propios frenos del avance de la cultura humana y otras veces siendo precisamente ese impulso de la propia cultura humana. Sí, una lucha entre lo que nos hace perecer como civilización y lo que nos convierte en lo que somos. Efectivamente. Una especie de lucha de opuestos, por decirlo así, que lleva enfrentándose milenios y milenios con la participación del ser humano a veces y sin ella en otras ocasiones. Voy a leeros un poco lo que dice la contraportada de la edición para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Nos dice: la humanidad está bajo ataque y casi nadie lo sabe. En esta guerra secreta están en juego nuestros recuerdos, nuestras vidas y el mismísimo tejido de la realidad. Están a nuestro alrededor, escondidos a plena vista. Uno de ellos podría estar a tu lado, podrías estar mirándolo ahora mismo, pero nada más hacerlo lo olvidarías.
Si intentaras escribir que lo has visto en una hoja, al momento te parecería que el papel está en blanco. Estos seres son los depredadores mejor camuflados de la historia, agujeros negros andantes capaces de destruir incluso nuestro recuerdo de que existen, y no solo se alimentan de nosotros, nos están invadiendo. Claro, es que este planteamiento que me retrotrae a mí, por lo menos a mí me ocurre, al universo de Expediente X, un poco de esa realidad presente, pero que no se atisba siempre igual, y agentes que ahora hablaremos de la agencia que los persiguen o los controlan o se mantienen pendientes de que no se desmanden o que no generen un peligro mayor. En algunos casos los aíslan y los encarcelan, entre comillas. Sí es verdad que con dificultad, porque ni ellos mismos como seres humanos pueden percibir muchos antimemes, y hay un juego que ahora hablaremos de él seguramente, de percepción, concepción del tiempo, concepción de la propia identidad y de la línea espacio-temporal, que puede llegarte a confundir un poco incluso, que forma parte de la trama y que es interesante y forma parte de la aventura, de la lectura, del hecho mismo de leer este libro en concreto, pero es un ejercicio que no está para todo el mundo si no tienes hábito de leer este tipo de lectura un poquito densa. Efectivamente, bueno, está escrito por QNTM, que es el seudónimo de Sam Hughes, y publicó esta historia online y por entregas en la wiki de un universo como más expandido, que es la Fundación SCP, que es la organización de la que nos está hablando aquí en la división de antimemética no existe, que sería eso, como una división del gobierno británico tipo Expediente X, como decía César, que se encarga de investigar estas entidades, estos conceptos, estas ideas. Y bueno, ya os digo que es un poco abstracto ya desde el primer capítulo, porque te das cuenta que lo que estás leyendo cambia por completo el sentido y cambia por completo un poco esa idea que nos transmitía Lovecraft, que ese horror cósmico de que el hombre humano es demasiado pequeño frente a todo aquello que habita el cosmos. Aquí no habita el cosmos, no son monstruos, no son alienígenas, como decía, son ideas, son conceptos que se pueden adueñar incluso de tu propio cerebro. Sí, de hecho esta agencia sobrevive o hace su función gracias a la química, una química especial que los agentes se inyectan para evitar que su propia memoria se pierda y poder continuar en un trabajo difícil siempre. Había un fragmento, no recuerdo a qué altura del libro, pero una de las protagonistas que ejerce de directora de la agencia, el escritor dice, bueno, es mi primer día, maldita sea si es mi primer día, pasa por un montón de aventuras y vicisitudes y problemas, y al final del día dice, pero si es mi primer día, ¿cómo puede ser? Evidentemente no es su primer día, pero ella no lo recuerda. Claro. Lleva a la agencia años, pero no sabe que es su 45º día. Porque todos esos medicamentos, esas drogas que utilizan para no olvidar los recuerdos fundamentales, quién es él, quién es su familia, dónde vive, etcétera, también le hacen olvidar otros. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Para no olvidar unas cosas tienes que olvidar otras. Claro, tienes que filtrar porque nuestra capacidad es limitada, y sí, juegan mucho con la idea de que uno de los peligros del trabajo en la agencia es que como agente te vuelvas loco. O pierdas la memoria por completo o te vuelvas loco. Sí, que acabes sumido en una especie de vacío en el que te quedas completamente sin recuerdos, y eso es lo peor, porque ahí es cuando uno de estos antimemes, estas entidades que varían según la importancia, la peligrosidad que tienen, puede invadir tu mente. Sí, y hacer que tú actúes como no harías de otra forma. Podían ocupar tu cuerpo, hacer que actúes en su nombre, etc. A mí me sigue recordando también el tema de Expediente X, porque gran parte de la novela se compone de fragmentos de informes, hipotéticos informes de esta agencia, donde te hablan de el antimeme concreto, su código, su nombre, lo que hace, cómo se comporta, cómo están intentando contenerla o encerrarla cuando es posible. Muchos de esos informes están incluso maquetados en el libro como censurados, tachados, que te comentaba fuera de micro que a mí particularmente me saco un poco de la lectura. Entiendo conceptualmente lo que pretende, que ahora lo explicarás si quieres, pero a mí el ritmo de lectura me lo rompe un poco. Claro, esos supuestas censuras lo que viene más o menos a intentar formar en el lector que está disfrutando esta novela es que tú te sientas un poco como los personajes.
como que en todo momento te falta información. Porque aunque la novela tiene 3 partes definidas y luego tienen un hilo que las une a las 3, es como que en todo momento te falta explicación, como que en todo momento lo que te está contando está en media res, como que vas siempre al meollo y que no tienes contexto ni antecedentes ni de cómo se ha llegado a una situación ni de dónde viene otra. Que en gran parte es el atractivo de la novela, justamente ese juego que hace contigo, te va llevando por donde quiere el autor y te equipara a los personajes de la misma novela. Eso está muy bien, es muy interesante porque te sientes que formas parte de la historia. Una historia que es absurda muchas veces, efectivamente es muy Lovecraftiana, y eso me parece bien porque a pesar de que es una novela densa que me requiere esfuerzo, como me compromete, como si fuera yo uno de los personajes, pues me ayuda a llevar la lectura hacia adelante y a terminar la novela y a ver qué ocurre al final y demás. Pero como te decía al principio, si es tu primera novela de este género, yo escribí una lectura un poquito más ligera, más llevadera. Sí, yo no creo que sea un libro para todo el mundo, ni que todo el mundo sea capaz de disfrutarla, porque siempre tienes esa sensación de que te estás perdiendo algo. Pero no es problema tuyo, es que la historia que te están contando es así. Está planteada así, para que tengas esa sensación, que me parece un acierto. A pesar de que a mí el tema del censurado de los textos y tal me saque un poco, me parece un acierto. Y también me parece un acierto el hecho de que juegue con mucho criterio y con mucho equilibrio con las líneas temporales, con los flashbacks, con las líneas temporales reales, digamos en tiempo real, entre comillas, con las líneas temporales borradas o parcialmente descritas porque forma parte de la historia de ese personaje que ha perdido parte de su vida, de la que no se acuerda. Eso me parece que está construido con mucho criterio. Claro, porque tiene flashbacks en la propia historia, pero también tiene flash forwards. Es decir, se va adelantando en cosas en unas líneas temporales y va volviendo hacia el pasado en otras. De todas maneras, que va siempre circulando de esa manera. Los personajes, aunque veas que sean los mismos de nombre, psicológicamente no son los mismos. Ni mucho menos, son personas distintas en cada momento de la novela. Claro. Porque se encuentran en un momento en el que les han ocurrido para ellos algunas cosas y otras todavía no han sucedido. O si han sucedido, se han olvidado de ellas. Pero tú como lector lo recibes todo. Claro. Entonces, bueno, está bien. Es interesante que jueguen con espacio-tiempo, realidad, incluso multiverso, entre comillas. Y con un, vamos a llamarlo malo, si es posible usar ese término, un malo o un antagonista, un malo malísimo, es una entidad inabarcable que se supone que corre el riesgo de dominar no la humanidad y el género humano, sino todo el universo, toda la realidad que conocemos. A mí me parece un poco desdibujado, aunque no estoy seguro, no sé cómo te habrá pasado a ti. No sé si es que lo plantea así el autor de un malo sin muchas líneas definidas, sin que sea muy posible asirlo como sí, algo sin concreto. Forma, como claro. Un villano concreto, claro. Como estamos acostumbrados a lo mejor de otras historias en las que X es el villano que hace esto y esto. Esto es como... ya digo que hace falta cierto pensamiento abstracto para pillar, no para pillar y para entender, sino para disfrutar esta historia. Sí, porque es un tipo de antagonista, un tipo de mal que puede adquirir muchas formas, puede comportarse de muchas maneras, pero digamos que el fin último o lo que motiva al antagonista es algo muy entendible y muy claro. Pero lo que tú dices requiere un ejercicio de abstracción fuerte, sobre todo al final, cuando digamos el clímax de la historia deviene en el final de la novela, que no voy a desvelar tampoco, pero tiene un clímax muy, muy, muy conceptual, muy abstracto. Y luego porque las motivaciones del villano no son las típicas de claro, quiero ser el rey del mundo, quiero hacerme rico, sino que son mucho más existenciales, si se me permite, ¿no? Es una pulsión muy primaria que tiene que ver con lo que esa entidad, ese antimeme es, la razón de ser de ese antimeme en concreto. No puede evitar perseguir lo que persigue, porque forma parte de su naturaleza. Claro, por eso digo que quizás lo que es el antagonista quizás cueste pillarlo, porque una de las cosas que nos están contando, aparte de toda esta premisa que es muy potente para mí, yo ya leí el primer capítulo y dije quiero leerme este libro, pero vamos, pero ya, porque yo creo que si concuerdas con lo que te está contando, es un libro de esos que te atrapa y que no te suelta hasta que lo has acabado, y que cuando lo dejas quieres seguir leyendo.
Sí, si compras la premisa, que es muy fácil comprar porque es muy vendible, si compras la premisa al principio, es muy difícil que no te enganche. Eso sí, como decíamos al principio, requiere por tu parte, vale, me meto aquí, compro, pero compro con todo, o sea, compro con todo lo que implica, con esa confusión como lector de no saber qué está pasando muy bien, de no entender muy bien si este personaje del que te está hablando en el capítulo 3, me lo invento, es el mismo que el que te habla del mismo capítulo 7, si son personajes distintos o son el mismo pero con momentos diferentes. Requiere estar focalizado, pero si compras la premisa inicial es muy complicado que lo abandones, porque te engancha mucho. Vaya. Claro, porque además la lucha que hay no es una lucha física como puede ser la de una guerra, se enfrentan dos bandos hasta que se matan y se aniquilen y uno de los dos gana, sino que aquí la lucha es más por rompecabezas lógicos, ¿no? Transcurre en la mente, y también una cosa muy interesante es la inventiva que tienen para la hora de las armas que pueden hacer daño a estos antimemes. Y de hecho, una de las cosas que más me sorprendió en una novela, en una obra literaria que es, como tú dices, el 90% es muy conceptual, muy de meterle coco como lector, para evitar que te pierdas del todo, que pierdas mucho interés, sí que hay fragmentos al más puro estilo thriller. Recuerdo así de memoria un pasaje en el primer tercio, si no me equivoco, que está en una especie de, no sé si hospital o instalación gubernamental, y les persigue a dos personajes de la novela, a la directora y a su marido, creo, una especie de masa informe formada por dedos, manos, pies, y es como muy de slasher, muy de película de terror clásica, pero con un ritmo muy activo, muy punzante, muy de película, que te mantiene un poco enganchado para luego de nuevo pasar al mundo conceptual, pero que va trufando la novela de esos breves episodios de acción más pura y dura, creo yo, esto es una suposición muy atrevida, pero así me lo parece a mí, para mantenerte un poco con los pies a tierra, para mantenerte aterrizado en una novela que si no, creo que correrías el riesgo de irte un poco por las nubes. Si eres una persona que tiene TDAH o tiende al pensamiento arborescente, te va a costar fijar los pies a tierra, pero creo que el autor con acierto, no con mucha frecuencia, pero sí en el momento que corresponde, mete esos pasajes de más acción, entiéndeme, de thriller clásico, con los tintes de género, por supuesto, con un poquito de gore, un poquito de eso de slasher, de miedo, si lo quieres llamar así, que te mantiene primero tenso y segundo con los pies un poco en la historia para que no te pierdas por los cerros de Úbeda, por expresarme mal, pero de forma clara. Claro, y es que, por ejemplo, la forma que tiene de contarlo es como muy inmersiva, crea una atmósfera como muy densa, en la que siempre se percibe un peligro inminente para los personajes y entonces viven como en una especie de paranoia permanente, ¿no? Exacto. Con una tensión, sabes que te va a caer el palo, pero no sabes exactamente dónde. Y eso me parece también un acierto. Evidentemente, cuando yo acabé la novela, noté un descanso físico, porque me había traído, lo que tú dices, un buen rato de inmersión total en la historia, o sea, una inmersión completa, que eso es muy difícil que un libro lo consiga a día de hoy. Y noté como de, bueno, ya, entiendo el final. O bueno, creo que lo entiendo, que sea mejor. Vale, me ha vendido la historia, lo he entendido, vale. Mi compromiso como lector termina aquí, porque ya la obra se ha terminado. Me quedé un par de días con la cabeza dando vueltas, que me parece también digno de elogio, porque eso, estás conceptualmente dando de forma a muchas cosas que te hacen pensar, pero vale, mi compromiso llega hasta aquí. Descanso físico, porque lo que tú dices, la tensión te mantiene casi permanentemente. Sabes que la hostia te va a venir por algún lado. No sabes muy bien ni qué forma tiene, ni en qué momento, ni cuántos afectados o víctimas va a generar, pero sabes que va a pasar algo a cada página prácticamente. Claro, y era lo que decía antes. La historia está como dividida en 3 partes, pero cada una de esas 3 partes no tiene conexión. Es como si nos faltara conexión entre ellas, como si tuvieras ahí agujeros negros de información que solo tiene sentido cuando lo terminas de leer y acabas encajando todo una cosa entre otra. Y dices, pero es que esto es por esto y esto es por esto. Esto venía de aquí, es como una cadena con los eslabones desconectados entre sí. Tiene todos los eslabones, pero no la cadena completa. Y hasta que no terminas, no sabes dónde va cada eslabón. Porque cada uno de ellos tiene conexiones con cada uno de los otros. No llega al punto de los libros de nuestra infancia, de elige tu propia aventura, no llega ahí,
pero sí que requiere por tu parte que luego vayas conectando momentos vitales de los personajes, que entiendas cuál ha sido su arco, porque el arco de los personajes tampoco te los da de una vez, te los da fragmentados también, y entiendes cuando una persona llega a la agencia, cómo asciende en la agencia, cómo es su vida personal, si se casa, si no se casa, si saben de su trabajo o no, cuáles son sus éxitos profesionales, pero todo eso te lo da deslavazado y en desorden, y hasta que no acabas no construyes ni el arco ni la motivación de ese personaje. Efectivamente. Y una cosa que me gustaría decir también, aparte de que tienes que realizar este esfuerzo, esta concepción abstracta, el hecho de que sea una narración no lineal que está dando saltos adelante y atrás en el tiempo, que te falta esa información, pero es que tiene un ritmo tan adictivo, a pesar de todo lo compleja, la complejidad que te plantea, que es densa, que tienes que estar pendiente todo el rato de lo que está sucediendo en la página, como no prestes atención y te saltes una página, ya te has perdido algo importante. Sí, no, es como estas películas que tienen un ritmo muy elevado, que no por el nivel de pirotecnia visual, sino porque lo que te están contando todo es relevante. Se me ocurren películas de Scorsese, por ejemplo. Una película de Scorsese, si no estás al loro, te pierdes fácilmente. Pues esto es un poco igual. A mí me gustaría preguntarte, aparte de lo que hemos comentado, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo? Pues tanto el concepto del antimeme, que me parece muy curioso y vamos, no me consta que se haya utilizado o que se haya planteado algo así antes. Tú siempre vienes de las narraciones de Lovecraft, tanto en la narrativa como luego todo lo que se ha desarrollado a partir de eso, de juegos de rol, de juegos de videojuegos, en las que el personaje, cuando ve una de estas entidades, le supone un shock tan grande el hecho de descubrir que hay otras culturas y que además son malvadas, que quieren destruir la humanidad, que acabas perdiendo tu cordura como ser humano. Pues aquí sería lo mismo, pero a partir de ideas, de conceptos abstractos, como decíamos. Entonces a mí eso es una de las cosas que me parece más importantes. Y luego la forma que tiene de construir la historia. Es como si fuera un folletín por entregas, pero del que, si son 20 capítulos, te está obviando el capítulo 3, el 5, el 7, el 9. Un folletín con forma de puzzle, ¿no? Sí. Un folletín y un puzzle al mismo tiempo. Exactamente. A mí otra pregunta que te hago. Te voy a acosar a preguntas, pero bueno, como no puedes escapar, estás aquí en mi casa, no puedes ir. ¿Crees que esto tiene visos, primero, de seguir en una hipotética saga? Y segundo, si crees que es adaptable a una serie, por ejemplo, de ficción en televisión o al cine. Pues en cuanto a que pueda tener una secuela, no lo sé, no estoy seguro, porque esto forma parte de un universo compartido de la agencia esta, en la que supongo que hay otros autores que contribuyen a ella, entonces no tengo claro por dónde se puede seguir atacando esto. Y luego sí que lo veo como una miniserie de televisión que pudiera tener, fíjate, no sé si has visto una miniserie de Alex Garland que se llama Deus. No, bueno. No me suena ni el nombre siquiera. Es la película Ex Machina. Ah, vale. Es el mismo autor. De hecho, ves que la película se llama Ex Machina y la serie se llama Deus. Pues tiene algo que ver. Buena peli, por cierto, ¿eh? Sí. Tiene algo que ver. Lo que pasa es que plantea cosas como la existencia de Dios y bueno. Pero tiene cosas que podrían cuadrar con esto. Entonces, hacer una miniserie autoconclusiva sobre esta historia, yo creo que a lo mejor de 6 o de 7 episodios. Así oscurita, tipo Black Mirror, una cosa así de ese rollo. De ese estilo. Podría cuadrar. Además, con un cliffhanger al final de cada episodio para que te deja ahí colgando con toda la intriga para ver el siguiente. Sí, lo decíamos antes del ritmo que te mantiene dentro de algo así. Podría ser. Sí, ¿no? Más cositas, que tiene aquí una libreta llena de apuntes. Yo no he hecho los deberes porque yo soy así, pero... A mí lo que me parece también muy interesante es que nos están hablando de que esto es la guerra más importante que ha tenido la humanidad como cultura, desde que apareció el ser humano. Y que nadie se está dando cuenta porque no lo recuerda. A mí eso me parece alucinante. Hombre, es una idea muy atractiva. O sea, que tú estés formando parte de una guerra existencial y que no lo sepas, me parece muy original. Y luego también que como la división de antimemética es tan secreta,
hay muy pocos de sus miembros que se conocen entre ellos, porque eso también les asegura realizar bien su trabajo, ¿no? Claro. Que es como el anti... Hay gente que vive soterrada en las instalaciones de la agencia por décadas, pero no recuerda el objetivo de por qué estoy aquí metido. Sé que estoy encerrado aquí, sé que fue por voluntad mía, porque si no, no sería... Sé que tengo que construir algo como una máquina, un remedio, un arma, pero no recuerdo qué. Eso es muy interesante, porque una de las cosas que a mí también más me han gustado es que los personajes se van dejando pistas para sus yo del futuro. Antes de que pierda la memoria, recuerda esto y esto. La clave es esta. Si eres tú, si soy yo mismo en un momento futuro, que recuerdes que esto es importante. Me parece muy... que también colinda un poquito con historias de viajes en el tiempo también, de dejarte así como miguitas de pulgarcito, está curioso. Pero insisto, tienes que meterte a tope. Sí, pero esto no es una historia de viajes en el tiempo como la que hicimos de Fracassi. Ni mucho menos. No tiene nada que ver. Es verdad que conceptualmente la línea temporal tienes que entenderla para colocar cada eslabón de la cadena donde corresponde, pero no va de tiempo. Exacto. No va de ir adelante y atrás, va de otra cosa. Sí. Va de es lo que tú decías ahora, de una guerra que trasciende naciones, géneros, religiones, trasciende todo. Pone en riesgo tu propia existencia. Efectivamente. Más cositas. Oye, has apuntado mucho aquí, ¿eh? Yo no apunto tanto nunca, ¿eh? Es que la ocasión lo merecía. Una de las cosas que hemos hablado ya es la estructura no lineal y los saltos continuos en el tiempo, adelante y atrás. Y información que falta en cada capítulo. Que lo tienes que un poco como que extraer, como medio deduciéndolo, y yo creo que está hecho adrede, ¿no? Que el puzzle que tenemos que ir construyendo. Y luego tenemos como 3 tramas definidas. Una sería la de Mary Queen, la directora sí, de la SCP. Que es la protagonista, entre comillas. Exacto. Luego tendríamos la del enemigo, la entidad 3125. Que es la malísima. Y luego tendríamos por último la de Adam Wheeler, que es el marido de Mary. Que fíjate que esto, a pesar de que el marido de la protagonista de Mary, ¿cómo se llama? Mary Queen. El marido de Mary Queen tiene un peso importante en la historia. De hecho, le dedican un par de capítulos en el último tercio. Pero la historia de amor entre ellos, que es una historia que se rompe de forma consciente. Es decir, Mary Queen inyecta a su marido para que se olvide del todo de ella, de que era su marido, de que ella era su mujer, de toda su historia juntos. Eso que me parece potentísimo a nivel narrativo, me parece que está incluso desaprovechado. Porque cuando tú lees ese pasaje en concreto, te quedas devastado. Es decir, ¿hasta qué punto Mary Queen está comprometida con esto que es importante para la raza humana, que está dispuesta a sacrificar su propia vida privada y en teoría la persona que más quiere en el mundo? Pero eso también sirve para salvarlo a él. Evidentemente. Pero me parece, a ver, desaprovechado en el sentido romanticoide del término. Vale. Entiéndeme, con el concepto de amor romántico de Hollywood. Ya. Porque evidentemente sí, luego tiene una trama de personaje que persigue, al final vaga por la tierra, en una tierra devastada, que no sabes muy bien si el mal ha ganado o no, en fin. Pero la vertiente romántico-afectiva desde el concepto hollywoodiense, me hubiera gustado un poquito más de ruptura y de sufrimiento, de ay Dios mío, que no me quieren y ese tipo de cosas. ¿Y qué te parece Mary Queen como personaje? Muy interesante. No me llegó a recordar a Madler ni a Scully como personajes, pero me parece con carácter, con fuerza, con una voluntad inquebrantable, porque hay que tener una voluntad muy fuerte para, por ejemplo, sacrificar tu vida privada y tu amor de siempre, y saber que tu mente va a sufrir mucho, que vas a perder la memoria, que tienes un riesgo muy elevado y muy real de perder el juicio por completo, y sin embargo sigues comprometida con tu labor como personaje. Me gusta que no sea un héroe arquetípico, que no sea un héroe clásico de que todo le sale bien, que tiene golpes de suerte, que sabes que pase lo que pase va a acabar triunfando. No lo sabes. No sabes si el mal va a triunfar o no al final. Hasta que no acabes el libro no lo sabes. Pero es un bueno con potencia, es un héroe con mucho vector de acción, pero no es un héroe perfecto. No es un héroe arquetípico. Y sobre todo porque cada uno de sus movimientos no está segura ni ella misma. Claro. Y eso que se ha ido dejando por ahí seguros
y pruebas para su yo futuro, etcétera. No sabes si es la primera vez que está intentando eso o no, Claro. si ha probado más veces y ha fallado o no. No estás seguro si ha habido algún tipo de aprendizaje porque no lo recuerda. O sea, me parece muy interesante como personaje. Pero lo que más me gusta es que no sea la heroína perfecta, entre comillas. Que todo le salga bien, que sepas que va a encontrar el amor de su vida y va a comer perdices al final. No lo sabes al final, pero me Claro. parece interesante. Es la jefa de su servicio, pero tiene que redescubrir a sus propios agentes después de un ataque que ha sufrido el departamento, que eso también tiene tela. Y que no sabes si ese departamento es el único o en otros países Hay otros. hay más delegaciones que pueden haber sufrido el mismo tipo de ataque o no. Exacto. No sabes si eres el único superviviente o alguien que te puede apoyar. Es que no sabes nada. Claro. Estás actuando en la conciencia de que lo que vas a hacer tiene algún tipo de sentido y tiene algún tipo de efecto, pero no lo sabes seguro. Igual estás actuando en baldío. Igual ya has perdido tu guerra y no lo sabes. Claro. O no lo recuerdas. O no lo recuerdas. Claro, es que... Es una de las cosas que tiene la novela, que las acciones de los personajes nunca estás seguro de si van a servir de algo para luchar contra esa guerra invisible que los está atacando. Porque muchos de ellos no saben si es la primera vez que lo están haciendo, si ya lo han hecho, o si es que no recuerdan nada de ello. Es verdad que puede generar un puntito de frustración, no lo niego, pero como decíamos antes, te mantiene ahí. Quieres saber realmente si eso va a alguna parte o no. Es lo que te mantiene hasta el final. De uno no sé si estoy entendiendo todo, no sé si tengo toda la información, pero yo quiero saber qué ocurre. Claro. Quiero saber si me van a dar más información, me vas a dar más eslabones, si estoy entendiendo bien, quiero saber qué va a pasar. Es lo que te mantiene hasta el final, hasta el final, hasta el final. Esa es una de las migas más sabrosas que tiene la novela, ¿no? Y no es muy extensa, ¿eh? O sea, No, ¿cuánto tiene? 400 y poco. pues lo veremos aquí ahora. Si me das un momento, creo que anda por las 400, no creo que llegue a 500, 414 páginas. Claro. No se hace larga en ningún momento. No, es que te mantiene un poco tensionado. No pasa volando porque requiere un esfuerzo, como hemos dicho ya, pero no es que se te haga bola. Dices, voy a tener que leerla de varias veces porque no puedo con ella. No es ni tocho ni se hace pesado. Vaya. Vale, César, vamos a hablar un poco del enemigo, de la entidad 3125. Porque de las cosas que tiene la novela es que va caracterizando todas estas entidades antimeméticas por una serie de peligrosidad en función de lo que hacen o de lo que hacen olvidar y de un número que se otorga, en principio parece aleatoriamente. Sí, y creo que también la clase de amenaza es Epsilon o no sé qué. Sí, la clase de amenaza. A ver, el malo es difícil de asir, es difícil de entender, porque no sabes muy bien qué forma tiene. Es verdad que para que puedas entender un poco sus acciones, lo humanizan en un momento dado, le dan el aspecto de un adolescente un poco extraño y demás, pero no tienes muy claro si esa es su forma definitiva, si está, entre comillas, entendedme, poseyendo ese cuerpo o no. Una de las cosas que más me gustaron es que ese meme, ese antimeme en concreto, puede usar a otros antimemes como arma. Puede haber contagiado o infectado a otros antimemes favorables a sus fines o no. Entonces no sabes muy bien si la amenaza es única o tienes otra amenaza en la espalda y no lo sabes. Me gustó ese malo sin forma, con una dimensión casi cósmica, que sabes que su pulsión es casi de maldad absoluta, pero que también le dan un puntito, sobre todo cuando lo humanizan, como te decía, que dices tú, pero si esto es un adolescente que no pesa ni 50 kilos, ¿cómo va a ser este tipo de malo? O sea, ¿y por qué es tan malo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué esa pulsión es tan potente? Pero claro, igual que hay para mi gusto, una heroína solvente, redonda, con matices, tiene que tener también un malo al mismo nivel. Lo que pasa es que es un malo, tú lo decías hace un rato, que no es el malo clásico tampoco, que quiero ser el malo porque quiero salirme con el poder. No. Es que va mucho más allá de eso. Va tan allá que es una idea tan compleja y tan agresiva que si consigues comprenderla, tu mente está completamente destruida y quedas prácticamente poseído por la ideología de la entidad. Claro, te conviertes en un esclavo, entre comillas. En una especie de esclavo zombie, ¿no? Sí, un zombie. Iba a usar la palabra zombie, que forma parte es una pequeña victoria. Cuando se cuela, de una forma que no vamos a relatar aquí, en las instalaciones de la agencia e infecta a todo el mundo, puede dejarles como un zombie, como tú dices, como si fuera una planta vegetal, o puede hacer que tú asesines a un compañero.
y descuartices a quien te encuentres por delante. Puedes actuar como la entidad quiera realmente. Y te ves, pues, como en las películas de zombies, totalmente acosado, rodeado y sin capacidad muchas veces de no salgo de aquí. Claro. Y es que por lo que estamos viendo de esta historia, es que esta guerra no, ya lo he dicho antes, no es una guerra física, no se lucha con armas, no se lucha a puñetazos, a matar al contrario, sino todo lo contrario, sino que nos está hablando de una lucha por mantener la coherencia del pensamiento humano. Y mantener un poco el tejido del universo. Es como si el hecho de que la entidad 31-25 es como si corriera el riesgo de rasgar la realidad, de romper la realidad, la forma en que tenemos de concebir la realidad y el tejido real. Hay armas, te iba a corregir, hay armas, pero no son armas al uso, son a su vez antimemes que son usados como armas. Decía antes que hay mucha inventiva en la creación de las armas, y aunque sí hay armas que, llamémosle, son físicas, por llamarlas de alguna manera, serían antimemes en sí mismos. Claro. Que pueden estar alineados con los objetivos de la agencia o no. Claro. Y el peligro también que tiene esta entidad es que decíamos que aparte de que es una lucha por mantener el pensamiento humano coherente ¿sí? como cultura, como la humanidad, desde que el hombre pasa de ser un Homo erectus, ¿no?, a ser Homo sapiens, también es que quiere terminar con la cultura y la memoria de la especie, es decir, que el ser humano, toda su existencia se borre de la memoria como cultura y como raza, como especie. Sí, no dejar ningún recuerdo, como si no hubiéramos existido, vaya. Exactamente. Que no quedara ningún tipo de resto, ni arqueológico, ni histórico, ni por supuesto la mente de ningún ser humano, de nada. Que fuera como un descampado, como un terreno baldío, vaya, que no hubiera nada. Exactamente, como que fuera todo una tabula rasa, ¿no? Y luego por último tenemos a Adam Wheeler, que es el marido de Marie, y que sería lo más parecido al lector que está leyendo esta novela que podemos encontrar dentro de los personajes. Sí, porque es verdad que tiene un conocimiento parcial del trabajo de su esposa, aunque no del todo porque correría peligro su vida si no, pero conforme avanza la historia y su arco se desarrolla, te coloca casi en el mismo sitio en el que tú estás. Claro. Porque se encuentra con el caos y la entropía del mal a su alrededor de forma bastante inquietante en algunos pasajes, y lo recibe como lo recibes tú como lector. Lo que pasa es que tu objetivo como lector es continuar y el suyo es sobrevivir. Claro, efectivamente. Y a Adam lo que tiene es esta inocencia de no conocer qué está pasando, pero porque se ve arrastrado a esa guerra, pero no tiene ni idea de cómo funcionan, de cómo son las reglas, de a qué es la importancia, la peligrosidad de lo que se está enfrentando, porque no sabe de qué va esto. Y eso también es lo que juega a su favor. Claro, porque digamos que no está condicionado como si luego estaba Mary Queen, que aún teniendo información parcial, olvidada en parte o autocensurada para protegerse, sí sabía un poco que había X entidades, X antimemes, había que proteger una serie de activos. Queen no. Su marido no. Sabe que le pasan una serie de cosas, algunas de ellas bastante perturbadoras, porque el tipo es violinista y pierde, no sé si, vamos a dejarlo esto en el limbo por si acaso. Es un violinista, es un músico profesional, y de repente lo sacan de su vida de hoteles, conciertos, giras internacionales, razonable éxito, a de repente verse totalmente desposeído de todo, luchando por su supervivencia misma, con su razón o su cordura bastante en cuestión, bastante en equilibrio, con riesgo de perderla, y dirigiéndose hacia un objetivo que no sabe del todo si es el correcto o no, no sabe si está en la dirección correcta o no. En principio no se nota con aliados de ninguna clase, está solo, salvo que le digan lo contrario, él se siente solo y actúa como si fuera el único superviviente en la Tierra. Por momentos me recordó no del todo, pero para que me entiendas, al tono o al clima de Soy Leyenda.
Ah, puede ser, claro. Sobre todo ese tramo final donde él está vagando, Sí. buscando las instalaciones de la agencia, me recordó un poquito Soy Leyenda. Como el último superviviente de la humanidad. Claro. Cuerdo, porque además él lo que tiene es que es como tiene cierta resistencia natural a los antimemes. Y por eso también consigue sobrevivir. Y eso que es de los personajes que va por completo a ciegas. No sabe por dónde se anda, no sabe las reglas, no sabe cómo actuar. Sí, es el más humano de entre los humanos que conocemos. Exacto. Y que todas estas batallas o luchas son como un espacio de ideas, unas batallas abstractas dentro de la mente de los personajes. Es como que todo eso sucede porque el ser humano es inteligente. Claro. No podría darse, por ejemplo, con alguna especie animal, ni con simios. No vas a encontrarte, vamos, ya te lo advierto, si eres oyente y vas a ser lector de esta novela, no te vas a encontrar con luchas, armas, sangre, buenos y malos, caídos, no. Va a ser gran parte diálogo interior, lógica interior, conectar puntos lógicos del propio personaje con los tuyos para ver si casan o no. No va a haber, para que me entiendas, Alex, no va a haber batallas tipo Avengers. No. Olvidaos de eso porque aquí no hay. Este no es el sitio. ¿Qué opinas de ese final? Que es a mí me resultó... Voy a explicar un poco en qué consiste. Y es que tienen que crear una solución a esta guerra invisible que implica un sacrificio informativo. Y es moldear una idea tan poderosa que pueda contener o destruir a la entidad, aunque la raza humana olvide quiénes son sus salvadores y no conozca nada de lo que ha sucedido y que ni siquiera conozca que ha habido esta guerra contra los antimemes y contra la idea misma de la humanidad. Del mismo modo que no sabían que había una guerra, que no tengan por qué tener conciencia de que esa guerra se ha ganado. Exactamente. Vale. Efectivamente. Y bueno, recalquemos aquí el concepto del antimeme. Si lo ves, lo olvidas. Si te habla, no lo comprendes. Si se come a tu familia, olvidarás que tenías una. Y además, comerse a tu familia puede ser o literal o en sentido figurado. Exactamente. Que puede de verdad devorar a tu familia y convertirse en una masa informe, o de repente olvidar que son tu familia. Olvidar quiénes son, de hecho. A mí el final me pareció, en consonancia con el resto de la novela, coherente por completo, pero dificililla porque requiere un esfuerzo mental de estar seguro de haber llegado al punto en el que está, como Wall-E, por el camino que te has marcado. Si te has perdido en algún momento anterior, creo que no vas a entender el final. A mí me costó un esfuerzo grande de abstracción y tengo la cabeza muy gorda, pero bueno, me costó un poquito. No me resultó frustrante ni me pareció anticlimático, en absoluto. Me gustó, me pareció un buen final, pero me requirió un esfuerzo serio. No, igual tú eres más listo que yo, igual te costó menos. No, yo igual. Lo que pasa es que esta novela resulta tan adictiva porque siempre tienes la sensación de que se te están escapando cosas, de que te falta información, de que hay algo que no te están contando. Y eso es la misma sensación que tienen los personajes. Y al final también te pasó eso, de acabar la novela y no estar seguro si realmente era un final cerrado o no. Sí y no, porque en la forma que tiene que contarlo, podría contar otra novela en este mismo universo sin tener nada que ver incluso con otros personajes y asumir que como esta guerra se ha olvidado porque los medios que se han usado para ganarla, la consecuencia que tiene es que precisamente se olvida que ha sucedido, pues podría volver a contar otra historia sobre estos conceptos que no tuvieran nada que ver o que estuvieran en otra agencia similar a esta en otro lugar del mundo luchando contra otros antimemes. U otro personaje aparte o paralelo en otro punto de entrada distinto. Claro, otro de los secundarios que son adjuntos de la protagonista, por ejemplo, y que dicen, no, es lo que me decías antes, no es mi primer día. No es tu primer día. No es ni siquiera tu primer año, pero no te acuerdas. Exactamente. Ya sabes que puntuar es una mierda, pero entre un 0 y un 10
¿qué nota le daría? Yo le daría un 8. Yo igual no tanto, un 7 alto. Yo creo que es de los libros que he leído en 2026 que más me ha gustado, seguramente. Hombre, es muy interesante y es muy original, eso sí hay que concedérselo. Sí, es que ya decíamos antes que la premisa de partida es que te vuela la cabeza. Bueno, ¿te queda alguna cosa por...? Una última cosa, que es que esa sensación de que te sientes igual de confundido que los protagonistas por esa falta de información que tenemos en todo momento, que parece que como que conscientemente te ha extraído trozos de la novela para que tú te sientas esa confusión, para que sientas que efectivamente que estás perdido, que no termines de comprender del todo lo que te está contando, ni el punto en el que estás, porque también otra de las cosas que tiene es que el punto de entrada, sí, bien, es el primer capítulo, pero tú luego te das cuenta de que ese no es el punto de entrada, que hay diferentes puntos de entrada y que los personajes entran a la historia en función de el meme contra el que están luchando en ese momento. Me estaba dando cuenta ahora, según lo contabas esto, que evidentemente no es el caso, pero como autor habría estado bien complementar esta novela con, no sé si me ocurre, con una página web o con un blog con fragmentos de información complementaria que te contara, que te dieran pistas o que te intentara... Tipo transmedia, sí. Sí, algo así. A ver, nada demasiado elaborado porque no tiene... Si ya cuesta retener la atención del lector medio de hoy en día, imagínate derivarle a una página web, pero no sé, dejar pistas por ahí, imágenes, fotos, recreaciones, fragmentos de texto, fragmentos también censurados, pero bueno, que le dieran una vida paralela a la historia de la novela para tú como autor, como lector, con esa ansia que tenemos de saber de, oye, ¿me lo están contando todo o no? Ir a buscar más información y que contribuiría un poco, creo yo. Es que sí que da la sensación de que como es un autor que es la primera novela que publica y que está publicada por entregas online, pues que a lo mejor le falta un poco eso que tú dices, que podría ser un juego perfecto en el plan de incluir, de la misma manera que tenemos informes que están autocensurados para hacernos esa sensación de el antimeme que te está comiendo la cabeza, pues también incluir otros de esos informes para que tú puedas ir jugando y también más puedas ir contribuyendo como más piezas del puzzle. Claro, más eslabones en la cadena, que no sean imprescindibles, pero que si los tienes te ayudan a complementar. Se me ocurre, evidentemente no existe tal cosa, pero conceptualmente me cuadraría. Y bueno, yo por mi parte... ¿No tienes nada más que decir de esta novela? Que es una novela recomendable para un lector con experiencia. Sí, no, o sea, si leéis poco, no os aconsejo esta novela porque exige mucha dedicación, mucha constancia, hay que estar muy atento. Si os gusta la ciencia ficción o el horror cósmico, os va a gustar. Si os gusta todo el ideario y todo el tema de los mitos de Lovecraft, os va a gustar. Si os gustan series como Expediente X, decíamos antes, también os va a gustar porque va un poquito por ahí. Expediente X, Fringe, ese tipo de series os va a gustar porque va un poquito por ahí, por la investigación, por lo desconocido, pero no por la parte sobrenatural, sino por este tema abstracto que estamos hablando de los antimemes, que al principio cuesta un poquito pillar. Si te gusta pensar o no te gusta darle a los problemas de la lógica, también te va a gustar. Si hacer un sudoku te da dolor de cabeza, esta novela te va a costar. Puedes leerla, pero te va a costar. Pero bueno, ya te digo, para mí es un buen producto. Es verdad que es de lo más original que he leído últimamente, por la premisa. Y bueno, es una cosa que es fresquito, es algo nuevo. Es algo diferente, ¿verdad? Exacto. No es la típica historia y tal. Y no sé, igual que hemos hablado aquí de la novela de Fracas y de la tercera regla de los viajes en el tiempo, que también tenía cosas interesantes, hemos hablado de otras que, bueno, también son de fantasía, que también nos han gustado, como puedan ser Los Diablos de Abercrombie. Qué ganas tengo de esa saga, qué ganas tengo de que continúe. Tengo muchas ganas. Creo que este año no va a ser, Creo que este año no va a publicar la continuación. Tengo muchas ganas. De todas formas, como lo iré a ver, estar en Avilés casi seguro este año también, pues igual le preguntamos a ver qué pasa. Sácale el látigo ahí a que... Sí, Abercrombie se para con cualquiera por la calle y se hace una foto, o sea que no tiene ningún tipo de problema, es súper simpático. Nada, bien, es un soplo de aire fresco por la originalidad. Claro. A pesar de que es una lectura que no es para cualquiera. Claro, y yo lo que me extraña es que esta novela
tiene tantos visos igual, o que yo creo que tiene tanto potencial de ser adaptable a pues a serie, lo que decíamos, a serie, a película, a cine, a un entorno audiovisual, quizás más digerible, pues que no se haya publicado por una editorial más grande, porque Hydra, si bien dentro del género fantástico es una editorial mediana, grande, pues quizás en la parte de adulto no tiene tanto publicado más que en la parte de juvenil, por eso que igual verían más esta novela publicada a lo mejor en Minotauro o en Nova de ediciones B. A mí me gusta más Nova. Nova, ¿verdad? Lo veo porque es más... Me cuadra más. Claro, pero el problema de esta novela es que, salvo para frikis como tú y como yo y la gente que escucha tu podcast, va a ser accesible a un sector de público pequeño. Sí, claro, evidentemente es una novela de nicho, es una novela exigente, no es una novela, yo qué sé. Vamos a hablar también de Proyecto Hail Mary de Andy Weir cuando tú veas la película, pero no tiene nada que ver, es una historia mucho más asequible, mucho más lineal, que no tiene estas digresiones ni te obliga a pensar en todos estos conceptos ni esta forma de ver el mal de forma abstracta, no tiene nada que ver. Bueno, y aparte de esto, ¿qué es lo que, aparte de Andy Weir y de Hail Mary, que es lo siguiente que vamos a grabar? ¿Qué me apetece? Lo siguiente que... Tenemos que comentar la última temporada de The Boys. Hoy no me he puesto con ella, macho. Tenemos que comentar la última temporada de The Boys. ¿Es muy salvaje o qué? En su línea. Vale. En su línea. Bueno. Oye, ¿qué tal la experiencia de grabar presencial? Muy bien. Yo por mi parte, genial. Con equipos que no son los tuyos, un poco... Con equipo profesional. Bueno, a ver. O más profesional. Modestito. Pero bueno, no estás en tu entorno y a veces eso puede intimidar un poco, pero bueno, bien, ¿no? Pero vamos, venimos las veces que haga falta. Bueno, te doy de comer, te doy de que beber. me invites. Vamos. ¿Me dejas tu gato un rato? Hemos comido una tarta riquísima. ¿De queso? Uy, qué rico. Qué rica estaba. Además, tú y yo ahí mano a mano, pim pam, pim pam. No la hemos acabado. Y no quedó nada, macho. No. Así en un momento. Bueno, un placer como siempre que me invites, aunque hoy esté físicamente en mi casa. Confío en que vuelva otro día, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Cuenta con ello. Y repitamos esto, ya sabes que aquí montamos en un momento los HPR y... Ya sabes que tú aquí ya... Yo vengo a tu casa, pero la vieja raza es tu casa. Sí, ya hace ya bastante tiempo. Y no me echa, amigo. No, por algún motivo no... Por lo que sea. Me sigue invitando, no sé, el chico no aprende. Por lo que sea. Bueno, César Brito. Un placer, amigo. Nos vemos en la próxima. No tengo mucho más que contaros. Nos vamos a escuchar en el siguiente podcast en La Vieja Raza. Soy Alejandro Guardiola. Muy buenas noches. Grind your heels into the sheets. Grit your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep. Restless feet in a tangled heap. A cotton blend, a mystery unwoven. Fraying at the seams. Brightest colors, muted light, let's say goodnight. Say goodnight.